Buenas tardes, queridos suscriptores del Tiempo. Bienvenidos una vez más a Un Café en el Tiempo. Este es un espacio que hemos diseñado especialmente para ustedes, para que nos compartan sus inquietudes, sus dudas, sus curiosidades respecto a los temas que tenemos planteados, que normalmente los escogemos gracias a las encuestas que ustedes nos envían y a los comentarios que nos hacen en las encuestas también. Queremos darle la bienvenida a Magda Levy, a Clara Isabel, Olga Villegas, Carolina Rodríguez, Fernando Gutiérrez, Miguel Rey, Mariana Jaramillo, y bueno, los iremos nombrando poco a poco. Está Carlos Guillén, Prieto Guzmán, Manuel, Ana María, bueno, Gerardo, Diana, bueno, a todos les damos la bienvenida. Y pues como ustedes saben que solamente tenemos una horita para hablar de este tema que tiene mucha tela para cortar, voy a presentarles a Aura. Aura es una periodista de eltiempo.com que nos va a acompañar haciendo la moderación de las preguntas que ustedes quieran formular. Aura, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Hola María del Pilar, ¿cómo estás? Y bueno, saludar por supuesto a todos los suscriptores, qué chévere que estén con nosotros otra vez en este espacio. Ojalá, espero que tengan un cafecito donde estén, porque por lo menos en Bogotá está haciendo mucho frío, así que si ustedes están en Bogotá por ahí también, espero que tengan su cafecito. De esto se trata, de que en esta tarde podamos compartir un rato y hablemos de este tema que nos tiene a todos bastante interesados y es lo que se está moviendo muchísimo en noticias y por estos días y son los retos que tiene el próximo presidente electo Gustavo Petro y su nuevo gobierno. Entonces creo que hay mucho tema para hablar. Ojalá nos dé esta horita para tocar como la mayoría de temas, pero para mí es un placer y un gusto y un honor también estar aquí con ustedes. Gracias, Aura. Y nada menos que Ernesto Cortés, que es nuestro jefe editor de la Mesa Central del Tiempo. La Mesa Central es donde llegan todas las noticias y donde se estudia absolutamente todo antes de publicarlo para que ustedes tengan la noticia con certeza, con seguridad, las noticias filtradas, cuidadas, bien escritas y tengan toda la información completa en el momento que es adecuado. Entonces queremos dar la bienvenida a Ernesto. También, hola Ernesto, ¿cómo estás? Hola María del Pilar, Aura, ¿qué tal? Un saludo muy especial también para toda la audiencia de suscriptores que nos acompañan. Es un placer volver a estar aquí reunidos con ustedes. Nos habíamos visto previo a las elecciones con algunos seguramente. Bueno, ya ha pasado mucha agua ya desde ese día de las elecciones. Rico poder compartir este espacio con ustedes, que son lectores fieles, que son seguidores del tiempo, que gracias a ustedes estamos en el primer lugar, ¿no, Aura? Estamos en el primer lugar en una plataforma que se llama Comscore, que califica cuáles son los medios más relevantes, los medios que generan más credibilidad entre los lectores, y el tiempo está en número uno. Seguimos siendo número uno y eso se debe, por supuesto, a ustedes, que es la gente que confía, que cree en la información que preparamos este grupo de periodistas y también a ese equipo formidable que tenemos en nuestra redacción. Así de que muchas gracias de nuevo por esta invitación. Y también está aquí Daniel, Liliana, Consuelo, Patricia Morales, Judith Dueñas, Álvaro Orquendo, María Teresa, Laura Ballén. Uy, una cantidad de suscriptores a todos nuevamente, bienvenidos. Queremos, por favor, pedirles que cuando quieran formular una pregunta lo pueden realizar en el momento que quieran, levantan su manita. Ahí abajo está el botoncito, colocan la manito arriba para saber que ustedes quieren preguntar o pueden también escribir su pregunta por el chat y nosotros les pediremos que por favor abran su micrófono. Si quieren abrir su cámara, pues abren su cámara, o si desean que Aura o yo les leamos la pregunta para Ernesto, pues también lo podemos hacer con mucho gusto. Entonces creo que Aura ya tiene una pregunta lista para disparar. Aura. Sí, correcto, María del Pilar. No, bueno, recomendarles también que lo más chévere de esto, como decía María del Pilar y Ernesto, pues es poder conocerlos a ustedes. Finalmente, nosotros trabajamos por ustedes para informarlos a ustedes y es muy grato de verdad conocerlos. Así que si quieren prender las cámaras para que los podamos ver y para que hagamos este encuentro mucho más cercano, pues bienvenidos sean todos. Si quieren también prender su micrófono, está bien. Por ahí ya veo a Mariana, también ya veo, bueno, aquí no me sale el nombre, pero ya estoy viendo un par de personas. Estoy viendo a Fernando, bueno, ahí ya los empiezo a ver a todos. Muchas gracias por prender sus cámaras y así los podemos conocer aún mejor, porque le comentaba a María del Pilar y a Ernesto que nosotros acá cuando monitoreamos las notas vemos que en las notas hay 1000, 3000 personas, 500. Es muy chévere verles los rostros de esas personas que en verdad nos leen. Entonces, bueno, ya con esa invitación para arrancar, Ernesto, sobre todo
recordarles a nuestros suscriptores que vamos a hablar aquí de cuáles son los retos que le esperan al próximo gobierno. Ya pasaron las elecciones, ya pasó lo más duro, entre comillas, pero ahora sí arranca el trabajo de verdad, ¿verdad? Porque ya estamos como en ese inicio de este nuevo gobierno. Y por aquí, en una de las preguntas que nos dejaron, y quiero arrancar por eso, Ernesto, porque lo hablamos mucho, y es que ustedes sabrán que la campaña fue bastante movida y fue también bastante agresiva. Hay un ambiente un poco tenso, se sintió mucho mensajes muy fuertes de odio por un lado, de odio por el otro. Y precisamente la pregunta de Adriana Beatriz Carrillo López dice, ¿cómo recuperar la confianza de un país dividido y desmoralizado? Y sobre todo su inquietud es cómo lograr que quienes se oponen al nuevo presidente participen y sean escuchados. Y Ernesto, aquí creo que pues clave hablar y ya te doy la palabra de cómo uno de los retos es unir al país porque estamos bastante polarizados. ¿Cómo se puede llegar a lograr eso? Pues esa es la pregunta que nos estamos haciendo todos. Muchas gracias a nuestra suscriptora por esa pregunta, porque yo creo que ella está entendiendo muy bien el momento que está viviendo el país. Y Aura tiene razón, venimos de una campaña que fue atípica, que fue muy reñida, que fue muy polémica, que nos dejó como país muy fracturado, diría yo. Hay señales que uno podría decir que son esperanzadoras, pero yo le pondría esperanzadoras entre comillas, porque estamos en una especie de fiesta de la democracia, porque hubo un triunfo, porque va a haber un cambio real en el país, porque se espera que haya un cambio en las formas de hacer política, porque hay una esperanza en muchos sectores de la sociedad con que ese cambio sea para bien. Ahora, viene después el guayabo. Después de toda fiesta viene el guayabo. Vamos a ver ese guayabo cómo nos recibe. Ese guayabo empieza el 7 de agosto. 7 de agosto, cuando tome posesión el nuevo gobierno encabezado por el nuevo presidente Gustavo Petro, y cuando se empiecen a anunciar esas medidas, esos cambios, esas reformas de fondo que vienen para el Estado colombiano, es donde nos vamos a dar cuenta si empieza el guayabo o seguimos más o menos en la fiesta. Y luego, fiesta no en tono irónico, lo digo en tono realista, en el sentido de que las primeras señales que está enviando Gustavo Petro han caído muy bien. Esto de reunirse con los principales opositores, esto de hacer acuerdos ya con bancadas políticas importantes en el Congreso, digamos que está mandando un mensaje que en amplios sectores de la sociedad uno nunca puede generalizar, uno no puede decir que en toda la sociedad no, pero sí en amplios sectores sí está mandando un mensaje positivo de que los contrarios se pueden sentar a conversar, que no todo puede ser debate, discusión, polémica, insulto, regaño, descalificación, no. Y el ejemplo más elocuente fue lo que ocurrió ayer. Dos antípodas como Petro y Uribe, que son los líderes absolutos de la realidad política del país en los últimos 20 años, diría yo, pues se reúnen, acuerdan tener un canal de comunicación, acuerdan que ellos van a ser una oposición responsable y eso digamos que manda un mensaje de que esa puede ser la línea. Pero cuando empiecen las reformas de fondo, vamos a ver hasta dónde todos estos aliados que se han ido sumando al gobierno, hasta dónde van a seguir acompañándolo, hasta dónde el gobierno va a permitir y va a aceptar las críticas y los cuestionamientos que se le hagan y pueda seguir consolidando esa unidad que todos anhelamos. Los ciudadanos tenemos que jugar un papel importante. Nosotros no podemos ser sujetos pasivos ante lo que está ocurriendo. Y eso significa que nosotros también tenemos que dejar de poner un poco las armas, sobre todo en las redes sociales, de poner un poco el odio y empezar también a aportar nuestro granito de arena. Y eso se consigue con entender primero lo que está ocurriendo, con aportar, por lo menos en el tono del lenguaje que estamos utilizando, hacia afuera, pero también hacia adentro. Hay familias que terminaron fracturadas por este tema de la política innecesariamente. Eso tiene que volverse a reparar porque la reconciliación empieza por casa. Total, Ernesto. Y a ese punto iba yo también, y yo no sé si a ustedes les habrá sucedido en sus casas, pero generalmente cuando vienen las elecciones uno empieza a pelearse con sus amigos, con sus familias, y llega ya este momento como de
después de las elecciones donde ya los ánimos se van calmando un poco y efectivamente, como lo menciona Ernesto, pues el mensaje sobre todo que ha mandado Gustavo Petro al reunirse con sobre todo lo que sucedió ayer, como lo mencionaba Ernesto, al reunirse con Álvaro Uribe, pues sin duda es un mensaje muy importante. Ernesto, hablemos un poco, que es una de las dudas que también tienen los suscriptores, y es que tú mencionabas, claro, ahorita estamos en este momento de fiesta, entre comillas, donde estamos celebrando la democracia, estas uniones, estos mensajes un poco más tranquilos, pero ahorita viene lo duro, ya que es cuando ya arranque Petro a gobernar y empiece a implementar las medidas y todas sus propuestas de campaña. Y hemos visto un Congreso, ya tiene las mayorías, ¿no? Incluso hemos visto partidos, hay una crisis dura en el Partido Conservador. Recuerden que su presidente renunció hace poco tiempo, no sé, creo que fue esta mañana, Ernesto, no estoy segura si fue anoche Sí, o esta mañana, pero renunció. Entonces tenemos como que tal, Petro tiene mayorías en el Congreso, hay unos partidos que no están tan contentos con esas decisiones, tenemos partidos que definitivamente van a ser la oposición. Miguel Uribe, por ejemplo, ha sido uno de los que ha declarado que va a ser un fuerte opositor de Gustavo Petro, pero la duda que tiene aquí Orlando, no, mentira, perdón, María Cecilia Arias, es cómo, o sea, cómo puede el presidente implementar sus reformas o sus políticas sin tener en cuenta el Congreso. ¿Eso lo puede hacer? ¿No lo puede hacer? ¿Cómo le va a jugar esta oposición y las mayorías que tiene en el Congreso ahora en este periodo que arranca? lo primero que tiene que hacer un gobierno, Orlando, es asegurar unas mayorías en el poder legislativo. Petro dio un gran paso en las elecciones a Congreso, porque por primera vez tiene una bancada no mayoritaria, pero sí fuerte, de él, del pacto histórico. Tiene un buen número de representantes, no recuerdo ahorita cuántos, y un buen número de senadores. No le da para las mayorías que se necesitan. Por eso, ustedes recuerdan que desde el día 1, después de elegido Petro, lo primero que hizo fue empezar a tender puentes con bancadas para tratar de asegurar esas mayorías. Sin mayorías en el Congreso no hay gobernabilidad posible. Eso tiene que quedar claro, porque es el Congreso el escenario natural en donde se tramitan las grandes reformas de las que habla Aura. La reforma pensional, la reforma tributaria, la reforma laboral, todo pasa por el Congreso de la República. Y allí se necesita construir unas mayorías. Esas mayorías ya las tienen Partido Liberal, Partido Conservador, el partido de Germán Vargas. Los únicos que han declarado una posición abierta van a ser los del Centro Democrático. Está por verse qué pasa con el MIRA y partidos cristianos, pero la gran mayoría ya la tiene. Es decir, en este momento Petro ya tiene un case importante para empezar a tramitar esas reformas. Y ahí es donde nosotros vamos a ver qué tan alineados quedaron todos. Y esas reformas se van a dar con base en qué? En que comparten las ideas, en que comparten la estrategia, o esto va a ser como algunos ya están advirtiendo, estos son partidos acomodándose para no quedar por fuera de la torta burocrática, que es lo que siempre muchos han condenado. Pero aquí hay que dejar también de ser tan papistas. Así funcionan las cosas en política. No estoy hablando de que sea con mermelada y con corrupción y ese tipo de cosas, pero la gobernabilidad se construye con los partidos políticos. Y los partidos políticos están en el Congreso. Por eso César Gaviria nunca se estresó por apoyar o no apoyar a un candidato. César Gaviria tenía claro que él entraba a jugar cuando el gobierno elegido ya estuviera posesionado, porque él es determinante en el Congreso, porque los liberales tienen las mayorías en Senado y Cámara. Era muy importante tener a los liberales y César Gaviria sabía que su momento era de esperarse y uno de los primeros con los que habló Gustavo Petro fue con el expresidente César Gaviria. Entonces, si en el Congreso no se pueden hacer estas reformas, Orlando, es muy importante que lo tengamos presente. El Congreso es un jugador importante y allí van a parar todas las estrategias y todo lo que Petro quiere hacer va a tener que pasar por el sedazo del Congreso. Así es, incluso muchos decían cuando arrancó este año que era un año, ya íbamos pasando como por todas esas citas que teníamos con la democracia, pero a principio de año mucha gente decía que las elecciones claves ni siquiera eran las presidenciales, sino eran las del Congreso, porque el Congreso finalmente es por ahí donde pasan todo este tipo de reformas que tienen muy a la expectativa a todos los ciudadanos, sobre todo la reforma tributaria, de la cual pues vamos a hablar un poquito más adelante, pero Ernesto y suscriptores y María del Pilar, por aquí ya tenemos algunas preguntas que nos han enviado a nuestro chat. Hay algunas preguntas que fueron previas con el documento, pero voy a empezar a leer unas que tenemos aquí en nuestro chat. Y por ejemplo tenemos esta de Ana María Jaramillo, hablando puntualmente de las propuestas, que dice:
¿cuáles considera Ernesto que pueden ser como las de más viable cumplimiento? Son hartas, pero si lo vemos como desde una mirada macro, ¿qué puede llegar a ser viable en un gobierno de Petro? Pues hay unas reformas que son esenciales y son todas las que tienen que ver con el modelo económico, que es a donde Petro se quiere concentrar. ¿Eso qué significa? Que él quiere, y lo dijo en el discurso, él quiere una forma de capitalismo distinta, no un capitalismo como el que conocemos en las democracias occidentales. Él quiere un capitalismo en donde la tierra va a ser un factor importante, en donde la actividad productiva tenga espacio para todos. Él no quiere que la producción siga concentrada en ciertos núcleos de la sociedad. Él dice capitalismo sí, pero ampliemos, que haya más personas que puedan hacer capital, y para eso él considera que hay que hacerlo aprovechando la posesión de la tierra. Y eso va a requerir unas reformas importantes. Él dice, hay que poner a producir la tierra, pero ponerla a producir acorde con las normas que exigen hoy todo el debate del cambio climático y demás, pero que esas nuevas formas de producción estén en manos de la gente, de los ciudadanos, que no sigan jalonadas por los mismos sectores de siempre, que es donde él cree que se construyen las inequidades y las desigualdades. Esa va a ser una reforma importante desde el punto de vista económico. La otra, que es la que todo el mundo está esperando, es la famosa reforma tributaria. La reforma tributaria, que hemos conocido algunos esbozos por lo que han dicho sus asesores, pero reforma como tal no hay. La reforma se va a empezar a construir y es lo que van a presentar el 7 de agosto. Y para eso acaban de nombrar, esta madrugada, acaban de nombrar al señor José Antonio Campo, un veterano de estas lides, ya ha sido ministro de Hacienda, ha sido ministro de Agricultura, es un economista muy reconocido internacionalmente. Y fíjense ustedes que en estos tiempos modernos, ser ministro de Hacienda no necesariamente es tener cabeza para el manejo de la macroeconomía, sino tener muy buenas relaciones y muy buena reputación internacional, porque la economía es global y vienen tiempos muy difíciles para la humanidad. Estados Unidos apunta a recesión, Inglaterra apunta a recesión, una guerra que tiene la inflación disparada en todo el mundo, una guerra que tiene con amenaza alimentaria a toda la humanidad, y nosotros somos ajenos a ello. 1.5 puntos subió el Banco de la República las tasas de interés hoy en nuestro país para tratar de atajar la inflación. Eso no había ocurrido en la historia reciente del país, unas tasas de interés al nivel que quedan hoy de 7,5%. Eso lo que le demuestra a ustedes es que José Antonio Campo llega en un momento especial, pero en un momento crítico de la economía, pero él no tiene que pensar en cómo nos va a nosotros en la economía, también tiene que ver el escenario internacional, el dólar está disparado. ¿Cómo va a conciliar Gustavo Petro todo este ambiente que está ocurriendo con su estrategia de ir hacia una transición energética que implique no más exploración petrolera, cuando de la exploración petrolera depende el 15% del Producto Interno Bruto del país? Eso es miles de billones de pesos para la economía colombiana. Entonces la reforma tributaria va a ser clave, todo el tema de productividad va a ser clave, la reforma pensional va a ser clave. Ese es otro debate que hay que estar muy pendiente, porque hay sectores que se oponen abiertamente a que les toquen sus pensiones y las van a tocar, seguramente las van a tocar. Están hablando de una reforma tributaria que le inyecte a la economía nacional 50 billones de pesos. Eso es 3 veces más de lo que estaba pidiendo Carrasquilla. Ahora, los asesores de Petro han dicho no estamos hablando de que en impuestos vamos a sacar 50 billones de pesos, sino que es la meta de recoger todos los impuestos globales del país. Y finalmente el plan de desarrollo. Hay 2 cosas que ya Petro le dijo, y se los puedo asegurar porque una muy buena fuente nos lo dijo. Hay 2 tareas fundamentales que Petro le puso al nuevo ministro de Hacienda: el plan de desarrollo y la reforma tributaria. Y esas tienen que estar aprobadas por orden de Petro, tienen que estar aprobadas de aquí a diciembre. Ahí es donde vamos a asistir a las discusiones más intensas, más interesantes, más polémicas, pero que van a determinar en buena medida el futuro de este país.
Es decir, que vamos, o sea, esta segunda mitad del año pinta bastante movida. Es decir, yo creo que muchos, y yo lo he leído también en redes, no sé ustedes, queridos suscriptores también, pero muchos dicen, es que Petro no se ha ni posesionado y sentimos que ya hay cosas que están empezando a cambiar. O sea, como que ya, mejor dicho, desde ya esto arrancó y sin dudas es como el ambiente que se está sintiendo. Ernesto, tengo aquí Por una eso, pregunta, señor. por eso te decía ahora que después del 7 de agosto empieza el guayabo, porque es cuando vamos a ver las reformas y todos vamos a tener que poner, todos vamos a tener que poner de alguna manera. Claro, sin duda alguna. Quería invitarlos a que, bueno, los que nos están dejando las preguntas por el chat, chévere, las voy a seguir leyendo, pero si se animan ustedes a aprender el micrófono, a hacernos la pregunta directamente, bienvenidos sean. Ustedes saben que aquí este es un espacio para que hablemos como de forma muy cercana, entonces si quieren hacerlo de una, bienvenidos, no es más que levanten la manito o me escriban ahí por el chat y yo les aviso. Ernesto, no quería dejar de tocar un tema que yo sé que nos preocupa a todos, y lo digo, por ejemplo, en mi caso, preocupa a mis papás, el tema de las pensiones. Y es que aquí tú lo alcanzaste a mencionar, pero María Isabel Patiño dice puntualmente si creemos que puede llegar a pasar algo como lo que sucedió en Argentina. Yo recuerdo mucho que una de nuestras notas más leídas hace creo que 2 meses Sí, era esa. esa, de cómo había cambiado el sistema pensional en Argentina, si había sido bueno, si había sido malo, y fue una de las notas más leídas de verdad hace como 2 meses. ¿Cómo ves el panorama Colombia-Argentina? Es decir, ¿puede llegar a pasar algo similar? Me van a disculpar si llego a cometer alguna imprecisión porque no es un tema que domine, pero sí fue un tema que, como dice ahora, trabajamos a fondo aquí en el periódico. Se puso de ejemplo el caso de Argentina porque en algún momento Gustavo Petro en campaña anunció que había que revisar el tema de las pensiones en Colombia para que las pensiones pasaran de los fondos privados a una gran bolsa común que manejara el Estado, que manejara el gobierno. ¿Por qué se asustaron tantos sectores? Porque en Argentina ocurrió lo mismo. En Argentina, con toda la crisis económica que ya completa décadas y no han podido salir de ella, el dinero que había disponible para tratar de paliar la situación era el dinero acumulado en las pensiones de los ciudadanos, lo que tenemos hoy en los fondos todos. El gobierno Kirchner lo que hizo fue tomar esos recursos y con esos recursos empezar a repartirlos en subsidios y en entregas para las personas más necesitadas y al final de cuentas se gastó la plata del futuro. Eso era lo que se alegaba. Cogieron mi plata, que era la plata del futuro, y se la repartieron ahorita y ahora con qué pagamos las pensiones que vienen y las pensiones que ya estaban comprometidas. En Chile no pasó lo mismo, pero en Chile el gobierno ha venido autorizando eh, porcentajes para que la gente retire sus pensiones, parte de sus pensiones para aliviar la situación económica después del COVID y todo este tipo de cosas. Primero fue el 10%, luego otros porcentajes, pero esa bolsa se va achicando. En Colombia los expertos calculan que en los fondos de pensiones, todos los que estamos aportando a pensiones, hay una bolsa aproximada de 400 billones de pesos. Es la plata que tenemos a fondos de pensión. Y muchos dicen que esa es la plata que Petro tiene para gobernar. Y ahí es donde vienen las alertas. Entonces, ¿qué vamos a hacer no, a mí que no vayan a tocar mis pensiones ni que me las pasen a un fondo estatal o las pensiones que yo tengo en los fondos privados? Entonces, ahora, ¿a dónde van a parar? Eso todavía no ha quedado muy claro exactamente qué es lo que quiere hacer el gobierno. Y la reforma tributaria plantea, entre otras cosas, cobrarle un impuesto a las pensiones más abultadas, que es la que gana una minoría de colombianos, se gana en la gran bolsa de las pensiones. Y ahí es donde Gustavo Petro y su equipo dice, a eso hay que ponerle más equidad. Tenemos que pensar en las personas que definitivamente no van a poder tener un ahorro para pensionarse. Son las personas adultas que no pudieron por alguna circunstancia, por pobreza, porque no cotizaron, por lo que sea. Hay una inmensa mayoría de colombianos que no van a poder cotizar y a esas personas toca garantizarles unos ingresos mínimos al mes. ¿De dónde van a salir esos recursos? Eso es lo que va a plantear la reforma tributaria. Pero obviamente, como el tema de pensiones tiene que ver con el futuro de millones de colombianos, pues la gente está en alerta. Está en alerta, ¿qué va a pasar con mis pensiones? ¿Me las van a reducir? ¿Me van a cobrar un impuesto sobre lo que yo gano? La preocupación está en la gente que gana 4 millones de pesos de pensión, por ejemplo, que le alcanza exactamente para vivir medianamente bien. Esas pensiones las van a tocar o van a tocar pensiones de 20 y 30 millones de pesos. Esa es la incertidumbre, ese es el reto
al que nos vamos a enfrentar, y eso todavía no existe un proyecto que diga exactamente cómo va a quedar. Existen unos indicios, unas luces, unos anuncios, pero como decía el doctor Bonilla, uno de los asesores de la reforma tributaria de Petro, en campaña se puede todo. Cuando se está gobernando hay que aterrizar los números. Claro, y yo creo que aquí, Ernesto, es muy importante también ese mensaje de calma que han enviado algunos, como hay que esperar a que ya de verdad arranque, o sea, que tengamos por lo menos el documento, el borrador de lo que va a ser de verdad la reforma tributaria, y no desde ya como empezarnos a alarmar porque ni siquiera ha llegado el 7 de agosto. O sea, claro, es un tema que nos preocupa a todos porque todo lo que sea que nos toque el bolsillo, pues obviamente nos va a preocupar, pero por ahora el tema es esperar a que arranque esto de verdad, se escuchen las propuestas. Mandó cierto mensaje de calma el nombramiento de Ocampo, diría yo, porque muchos estaban muy a la expectativa de quién va a ser el ministro de Hacienda, y este era uno de los más importantes, y bueno, ya lo tenemos. Importante contarles a nuestros suscriptores que por estos días, al parecer, no vamos a tener más anuncios de gabinete porque Petro se fue a, yo creo que las últimas vacaciones larguitas que puede llegar a tener, porque le esperan 4 años duros de trabajo, y al parecer como que en estos días no vamos a tener ningún anuncio. Tenemos Ocampo en Hacienda y también tenemos ya el ministro de Exterior, ¿no, Ernesto? El canciller, que es el doctor Álvaro Leiva, tipo muy reconocido, conservador, está a punto de cumplir 80 años, Ocampo está a punto de cumplir 70 años, como decía alguien por ahí, Petro está conformando un gabinete de mucha experiencia, porque hay que reconocer que ambos son personas de mucha experiencia, y Álvaro Leiva pues se la ha jugado con los temas de paz, y seguramente la agenda de Petro, que tiene mucho que ver con temas de paz, pues le apuntó a eso al escoger a Álvaro Leiva. Claro. Ernesto, hay una pregunta por acá de la familia More, incluso lo estoy viendo por acá en pantalla y lo saludo, por ahí veo, no sé, a una persona caminar por detrás, entonces los saludamos, ahí los estoy viendo. Y nos preguntan de un temor que tenían muchas personas, Ernesto, y fue algo que alcanzó a mencionar el expresidente Uribe ayer, cuando les decía, no se vayan del país, tranquilos que aquí vamos a trabajar, tranquilos, no se me vayan, porque mucha gente estaba como pues angustiada de pronto si ganaba uno u otro candidato, habían de pronto tomado la determinación de emigrar, que emigrar no es nada sencillo, por supuesto, pero lo habían pensado. Y la duda que tienen acá es que él ha escuchado que hay muchas personas que recuerdan las propuestas asustadizas de Petro en campaña y siguen pensando en irse. La duda de él es si es válido todavía este temor. ¿Cómo ves tú como el ambiente entre las personas que de pronto pensaron en irse y ya ahorita están de pronto un poquito más calmadas, o siguen firmes con la idea tal vez de irse del país? Pues eso fue lo que en su momento Aura y amables suscriptores se conoció como el efecto Petro. El efecto Petro era todo el que quería hacer un negocio de comprar una casa, meterse en una deuda, hacer un negocio, montar un negocio. Todo el mundo decía, pero esperemos a que pase, pero esperemos a ver qué pasa con Petro. Bueno, ya pasó. Se eligió a Petro. Hubo algunos movimientos en la bolsa que no son todos atribuibles al fenómeno Petro. Seguramente en Ecopetrol sí algo tuvo que ver, pero ya la acción de Ecopetrol se ha vuelto a recuperar, va en franca recuperación. El dólar seguramente hizo algo de ruido en el movimiento de Ocampo, pero no fue la causa principal. El dólar está volátil en todo el mundo, el petróleo está volátil en todo el mundo. Entonces, yo creo que el discurso inicial de Petro, las reuniones posteriores y como tú dices, lo que dijo ayer Álvaro Uribe, sí ha ayudado un poco a calmar el mercado para que esto no se vaya a despiporrar. Y yo creo que esa es la dirección correcta, porque, como les dije al comienzo, la economía global está en un momento de histeria. Tomar cualquier decisión puede ser riesgosa. Ahora, las personas, muchos sacaron capitales, muchos seguramente sí pensaron irse o se fueron. ¿A dónde se va uno? A Estados Unidos. Estados Unidos está a pocos meses de entrar en recesión, seguramente. Estados Unidos, como decía alguien esta mañana, está impagable. En Estados Unidos todo está costosísimo, la vivienda está costosísima, la comida está costosísima, el combustible está costosísimo. $5 está costando un galón de gasolina en Estados Unidos. Entonces, ¿se va uno de Guatemala para Guatepeor o cómo es la cosa? Irse para Europa, pues ustedes están viendo cómo está Europa, una tensión permanente por todo lo que está sucediendo. Y vean ustedes que muchos gerentes de banco también nos han contado que está llegando mucha inversión, que está llegando inversión a Colombia como pocas veces se había visto, porque la economía de Colombia está creciendo, está por encima del 6%, el 7%. La OCDE, CEPAL, el Banco Mundial, todos están avisorando que Colombia va
es la economía que más va a crecer del mundo, una de las que más va a crecer del mundo y sin duda una de las que la que más va a crecer en América Latina. Va a crecer 10 veces más que la economía de Brasil, creo que se lo dije en la charla va a crecer 3 veces más que la de Chile, que era el modelo económico que teníamos por excelencia. Y eso está trayendo inversión. Entonces, fíjense ustedes, aquí los colombianos, empresarios grandes o pequeños, con la idea de irse o de sacar capitales, y los inversionistas trayendo capital para invertir en Colombia porque están viendo perspectivas buenas. Ahora, no hay que perder de vista que las decisiones que en materia económica tome Colombia van a estar gravitadas por lo que pasa en el contexto internacional. Y eso es clave que lo tengamos en cuenta. Yo estoy de acuerdo con el presidente Uribe. Yo creo que hay que hacer una paradiña, como dicen los brasileños. Hay que parar un momento y esperar. No se puede acelerar porque le está haciendo daño. No solamente se está haciendo daño a su bolsillo porque, como les digo, el panorama afuera es terrible, sino también le está haciendo daño a la economía. Sacar capitales, irse del país, dejar las inversiones aquí. Fíjese que los grandes empresarios de este país, los prohombres de este país, todos se quedaron. Yo no, aquí vamos a quedarnos. Aquí están nuestras inversiones, aquí está nuestro negocio, ¿por qué no vamos a ir? Aquí vamos a quedar y a esperar qué es lo que... Y todos están dispuestos a colaborar. La misión de Sabio ya dijo que había que colaborar. Los empresarios dijeron que si había que aportar, aportarían. Ahora hay que mirar en qué condiciones los van a poner a aportar. Pero yo acompaño esa expresión del presidente Uribe y es que hay que tener un poco más de calma. Sí, no, Ernesto, completamente. Y sobre todo también teniendo en cuenta el contexto ya de post-pandemia un poco que estamos viviendo, que también es un contexto, o sea, venimos de una crisis muy dura que dejó la economía muy golpeada, que ya se está recuperando, pero inclusive, y Ernesto mencionar, me acordé ahorita que mencionabas el tema de que la economía de Colombia está creciendo. Bloomberg saca un informe, lo hicieron durante la pandemia, de cuáles eran los mejores países que se habían adaptado a la pandemia según la época Sí. de la pandemia, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablaba que al inicio China fue uno de los grandes países por cómo lo manejó al inicio, luego el tema de cómo lo manejaron de bien cuando se empezaron a fabricar las vacunas, pero hoy que ya estamos en un contexto muy distinto donde ya mucha gente está vacunada, decía que Colombia subió al puesto 12 dentro de las naciones que están manejando bien el tema de la pospandemia. Somos el primer país en Latinoamérica, nos sigue Chile. ¿Sí? Chile está en la posición 13. Entonces también hay un buen contexto también, ¿no? Como que para ver que no todo es negativo tampoco, hay un buen panorama y desde afuera también lo ven así, así que el mensaje un poco también es que chévere que la gente no se vaya, sino que pues nos quedemos acá y que ese temor ya un poco se vaya bajando. Pero Hay déjame una... complementar Dale, dale. eso que acabas de decir que es muy importante. Y yo creo que eso que acabas de decir es el gran desafío que tiene Gustavo Petro y su gobierno. Y es que esta esperanza que se está visorando de que calmémonos los ánimos, hablémonos con los enemigos, dejemos una puerta abierta para que podamos conversar. Miren que la economía va bien, miren que nos han destacado por el manejo que le hicimos a la pandemia, miren que el empleo, hoy se conoció la cifra del empleo, recuperamos 940.000 puestos de trabajo, eso es importante. Es decir, Colombia, curiosamente, en medio de toda esta polarización, va relativamente bien, con problemas, muchísimos problemas seguramente, pero si miramos el contexto de afuera, por lo menos como dice Aura, de la región, de aquí, de nuestros vecinos, en Ecuador la situación está crítica, en Argentina sigue siendo crítica, en Venezuela lo que ya sabemos, en fin, Colombia es como la excepción. Si Petro logra mantener las cosas así, si la reforma logra tener un consenso que deje a empresarios, a los ciudadanos, a los partidos tranquilos, yo creo que este país tiene mucho futuro, pero eso va a depender de la manera como Gustavo Petro maneje las cosas. Si llegan las imposiciones, si llega la soberbia, si llega el no raciocinio, si llega el no escuchar, sino imponer las cosas, ahí se nos desbarata otra vez todo. Sí, total, por eso hay que esperar a ver ya cuando arranque formalmente cómo se van a manejar todo este tipo pues, de retos que tiene. Hay otro tema, Ernesto, que están por aquí como preocupados nuestros suscriptores también, y es el tema de cómo va a ser el manejo y la relación con las fuerzas militares. Conocimos esta semana la renuncia del general de la policía y pues ahí los... Pero, sí, perdón, del general Pereiro. Siempre tengo ahí mi confusión, team, policía, ejército. Pero sí, el general efectivamente anunció que renuncia. Hace poco también conocimos la renuncia del embajador en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón. Pero sí. puntualmente
la duda que tienen nuestros suscriptores, y aquí es el caso de Carolina Mendoza, ella dice, ¿cómo va a ser el comportamiento de este gobierno frente a las fuerzas militares? Porque también se ha hablado de que el tema del SMAT va a cambiar, de que no se va a salir del Ministerio de Defensa y algunas reformas se van a hacer. ¿Cómo ves tú un poco el panorama de esta nueva relación que puede llegar a haber entre las fuerzas militares y el gobierno de Petro? Es una es una gran pregunta y esa es una de las grandes expectativas que hay. Hay cosas claras y es que ya lo vimos por el lado de la Cancillería. El canciller es un hombre de paz, es un hombre que siempre está involucrado en el tema del proceso de paz, se volvió una figura internacional. Por eso a él se le debe mucho el acuerdo de paz con las FARC, porque fue el primero que empezó a abrir ese camino y se comprometió hasta el final. Eso ya nos manda una señal de cuál va a ser la línea de Gustavo Petro. Pero también él la ha dicho. La intención de él de reversar la compra de aviones para el ejército, para las Fuerzas Armadas, es otra señal. Petro no va a gastar plata en la guerra. No va a gastar plata en la guerra. Dentro de las recomendaciones que hace la Comisión de la Verdad esta semana, una de las recomendaciones es que la policía no siga perteneciendo a las Fuerzas Armadas, sino que pertenezca ahora al Ministerio del Interior. Y Petro se comprometió a acoger las recomendaciones de la Comisión de Paz. ¿Qué va a pasar con el SMAT? Yo no estoy muy seguro que desaparezca, pero seguramente lo va a convertir en otra figura distinta, que no simbolice lo que para muchos jóvenes simboliza hoy el SMAT. Seguramente lo va a llamar cuerpos de paz, o lo va a llamar, como lo llaman en Bogotá, gestores de convivencia, o algo así lo va a llamar para quitar ese término que se ha vuelto tan peyorativo, que algunos defienden y que Petro usó cuando fue alcalde. Petro tuvo que usar el SMAT cuando fue alcalde. La alcaldesa Claudia López, que también es una dura crítica del accionar de ciertos agentes de la policía, pues ha tenido que acudir al SMAT cuando la situación se ha desbordado, y todo gobierno necesita una fuerza de primera línea como esa. Entonces vamos a ver eso hasta dónde llega. Pero lo más seguro es que va a nombrar dice que va a nombrar, que ojalá encontrara una mujer experta en derechos humanos para que fuera su ministra de defensa, está diciendo él. Y le quiere dar al ejército un papel en donde primen el conocimiento de los derechos humanos sobre los temas de guerra. Y esto lo ata él a eso que ha venido hablando de hacer diálogos regionales. Eso significa que el más que unos diálogos complejos y grandes como los que se tuvieron con las FARC, va a empezar a hacer diálogos regionales. Allá donde hay conflicto, allá va a establecer diálogos regionales, porque ellos son de la teoría de que el conflicto tiene muchos matices. El conflicto no es un conflicto común a todo el territorio, sino que en Cauca tenemos un tipo de conflicto, en el Caribe tenemos otro tipo de conflicto, en el sur del país tenemos otro tipo de conflicto, y así hay que abordarlo. Cuando vengan los primeros acercamientos con el ELN, vamos a saber de qué talante es. Pero yo creo que va a ser una relación respetuosa, porque las fuerzas militares siempre han sido respetuosas del presidente, pero sin duda alguna el énfasis no va a ser el conflicto. Y eso significa que no va a haber presupuesto para compra de armas ni para compra de aeronaves, que el ministro va a ser un ministro en donde va a imponerle a las fuerzas militares el respeto por los derechos humanos, en atender estas inquietudes que ha planteado la Comisión de Paz. Ahí también vamos a ver unas variaciones y ojo, ahí vamos a ver muchas tensiones, porque al ejército también se le debe mucho de la pacificación del país en su momento, de haber obligado a las FARC a que se sentaran en una mesa de diálogo, se le debe a las fuerzas militares y se le debe a la policía. Y en la lucha frontera que estamos teniendo contra el narcotráfico se le debe a la policía y se le debe al ejército. Y esos son frentes de los que no hemos oído todavía nada. ¿Cómo se van a combatir estas estructuras criminales como el Clan del Golfo, los carteles del narcotráfico mexicano, todas estas estructuras armadas que operan en la frontera con Venezuela? ¿Cómo va a ser esa relación si allá es donde las fuerzas militares están actuando y la policía está actuando? ¿Qué va a hacer con esa situación que se está viviendo allí? Eso es lo que está por verse. Y es que principalmente, claro, o sea, después de la economía, el tema de la seguridad también es de lo más importante en el país. Es decir, claro, lo que nos toca al bolsillo nos importa, pero el tema de la seguridad también yo creo que es algo fundamental, sobre todo en las regiones. Es decir, donde en serio la gente
donde el ELN opera muy fuerte, donde el Clan del Golfo opera muy fuerte, sin duda alguna, ese es otro de los retos pues que va a tener Petro, y aquí va a ser clave la relación que tenga con las fuerzas militares, como lo estábamos mencionando. Ernesto, tengo acá una pregunta de Carolina Rodríguez, que la veo por acá conectada. No sé si Carolina se anime a hacerla en vivo y en directo, porque la tengo por acá leyendo, pero la veo aquí conectada. Carolina, no sé si quieras decirla acá o la leemos por acá con María del Pilar. Sí, que está sin voz. Carolina dice que está sin voz. Y Ernesto, ustedes, Aura y tú, que están un poquito entretenidos, así apasionados con este tema tan importante que estamos tratando hoy, quería comentarles que tenemos en este momento 67 suscriptores conectados. Nuevamente recordarles que este es un espacio para ustedes, suscriptores. Está José Miguel Pachón, Yolanda, Clara, Adriana Carrillo, Rufina Chicó, Nicolás Martínez, Jorge Navarro. Y pues nuevamente, como lo ha dicho Aura, si ustedes quieren formular la pregunta directamente, o sea, la pueden escribir en el chat y enseguida les damos la palabra para que si quieren abrir su cámara y formularla, estupendo, bienvenidísimos. Sí, ahí está, la invitación está súper abierta, pero hoy nos tocó, como Carolina anda sin voz, por favor, Carolina, cuídate, por acá entiendo que nos pegó el COVID de nuevo, entonces un mensaje para Carolina de recuperación, pero qué bueno que puedas estar conectada aquí con nosotros. Retomando acá lo que decía Carolina, hablando un poco de los temores que genera este nuevo gobierno, siempre que hay un cambio, pues hay temor. Y Carolina dice, el temor es que Chávez, y claro, y mucha expectativa, ella dice que el temor es que Chávez decía muchas de las cosas que también se le oyen a Petro como un parte de tranquilidad, que es lo que estamos viendo ahorita. Ella se pregunta si cabe la posibilidad de una constituyente, y son varios los suscriptores que nos han preguntado esto, ¿qué tan posible es que Petro pueda llegar a cambiar la Constitución, a ajustar cosas importantes de la Constitución? Es muy probable. Todo gobierno, cuando construye unas mayorías en el Congreso, tiene carta blanca para proponer lo que se le ocurra. Y depende de la madurez del Congreso, llevarlas a cabo, llevarlas a buen puerto o no. Y sin duda el tema de la constituyente, Carolina, ha estado gravitando allí. Yo no logro concebir que Petro y su gobierno no estén aprendiendo las lecciones que nos están dejando estas experiencias en otros países, lo de Argentina, lo de Nicaragua, lo de Venezuela. Yo creo que han pasado muchos años para que nos demos cuenta todos, pero particularmente el nuevo gobierno, de las cosas que ya han salido erráticas, que no han funcionado, que han llevado a la violación de derechos humanos, que han convertido regímenes democráticos en regímenes dictatoriales abiertamente, como Venezuela, como Nicaragua, que han postrado a la economía, que han coartado libertades, que no han permitido la expresión de otras fuerzas políticas, que no existe la oposición como tal, que no existe la libertad de prensa. Todo eso que hemos visto con amargura y con tristeza en nuestra democracia, que es una democracia con muchos problemas, pero es una democracia fuerte, vigorosa, y lo acabamos de ver con lo que acaba de pasar. Casi 60% de gente votando, más de 20 millones de personas votando, eso es algo histórico. Le dan la posibilidad que un exguerrillero que se acogió a un proceso de paz, que hizo la tarea, como decimos coloquialmente, para llegar a donde llegó. Eso habla muy bien de nuestra democracia y por eso es tan importante defenderla. Pero no la tiene que defender solo el gobierno, la tienen que defender nosotros los ciudadanos, la tienen que defender los partidos políticos, la tienen que defender los gremios, las organizaciones sociales tienen que defender la democracia para que siga cosechando los frutos que estamos viendo. Entonces, volviendo a la pregunta, sí existe esa posibilidad, Carolina. Existe esa posibilidad, sí se ha planteado. Lo han planteado lo que yo llamo los petristas pura sangre. ¿Para qué una constituyente? Eso es lo que está por verse. Algunos especulan, y es pura especulación, de que es que Petro se quiere perpetuar en el poder. Yo no veo a Petro con esa intencionalidad. Pero lo que sí le he escuchado al mismo Gustavo Petro es que no quiere perpetuarse en el poder, pero quiere que su modelo político se perpetúe o que por lo menos tome 2 gobiernos más, 12 años, ha dicho él abiertamente. Su modelo político necesita 12 años para madurar. ¿Cuál modelo político? Si es este que está construyendo con consensos por aquí y por allá,
pues uno le daría una chuleada y uno diría, bueno, si es por ahí, vámonos. Pero si es una cosa distinta, si es un modelo para que se perpetúe otro tipo de proyecto político que amenace seriamente la democracia, pues obviamente que hay que prender las alarmas. Y todos tenemos que estar pendientes de eso. Pero Carolina, cuando usted tiene mayorías en el Congreso y cuando usted es poder, usted puede plantear todas las reformas que quiera, incluyendo una reforma constitucional y una convocatoria a una constituyente. Es una posibilidad, sin duda. Es decir, finalmente ahí está el chance y se podría llegar a dar. Ernesto, quiero saludar por aquí a Adriana Carrillo, que dice que entró un poquito tarde, pero bueno, tranquila Adriana, y María del Pilar me confirma, esto está quedando grabado, entonces si ustedes no alcanzaron a ver toda la charla, creo que después se las envían. ¿Es así o estoy aquí? Esto es una fake news. Creo que no, Claro que pero... sí. No, nosotros estamos grabando y luego en el canal de YouTube les vamos a compartir el acceso para que puedan ver si de repente su pregunta fue respondida antes de que ingresaran a la sala. Sí. Entonces, todos tendrán no solamente de este café, sino de todos los cafés anteriores que también tratamos otros temas muy interesantes. Ah, bueno, entonces nada de fake news. Y ven, yo aquí, Tim, corroboré de una la información y efectivamente esta charla está quedando grabada y pues se las vamos a enviar a todos ustedes. Por acá tenemos también muchas opiniones, ya nos quedan menos de 15 minuticos. Arrancamos a las 5:30, ya vamos aquí un buen tiempito hablando de todos estos retos que enfrenta y que va a enfrentar el nuevo gobierno de Gustavo Petro y de los temores también que hay entre la sociedad, entre ustedes, queridos suscriptores que nos han manifestado algunas de las dudas que tienen. Por acá también tenemos algunas opiniones. Por ejemplo, leo aquí a Jorge Sánchez, que no sé si se anime de pronto por ahí, si está conectado a prender la cámara, pero se me había escapado una pregunta, Ernesto, antes de animar a Jorge. Por acá la tengo y es de Edgar Luna. Hablando un poco del contexto internacional y viendo el espejo de lo que ha sucedido en otros países, la prensa internacional incluso ya también habla de cómo esta izquierda en América Latina se está conformando y qué diferencia haría la izquierda en Colombia a la izquierda en otros países donde ya han tenido gobiernos de esta ideología. Y es darle una pregunta, si podríamos esperar que el gobierno de Petro quiera ser un gobierno como el de Pepe Mujica en Uruguay, que recordemos pues comparten este tema de que ambos son exguerrilleros, pero dejaron las armas, pasaron por un proceso de paz y lograron llegar a la presidencia. ¿Cómo ves, Ernesto, un poco si puede llegar a ser algo parecido al gobierno de Mujica, que a propósito lo apoyó bastante en su campaña, ¿no? Sí, sí, y creo que esa es también parte de la expectativa, porque el mismo Petro no se definía como de izquierda, por ejemplo. Petro militó en la izquierda y en la izquierda radical, por la izquierda radical de la guerrilla y demás. Pero fíjense que ustedes que en los últimos meses él fue morigerando su discurso y ya al final decía, yo no soy de izquierda, yo soy de centro y soy progresista, que es otro término que está muy acuñado ya internacionalmente, el progresismo. ¿Qué es el progresismo? Es una mayor equidad, una mayor igualdad, unos gobiernos más participativos, unos presupuestos mejor distribuidos, seguramente todo eso hace parte de estos movimientos. Colombia ha entrado en ese péndulo, porque la dinámica de nuestras regiones y de la humanidad siempre es por péndulos. Tuvimos un péndulo de extrema derecha en la época en que todos nuestros países estaban gobernados por militares, por dictaduras. Tuvimos un péndulo después más hacia la centroderecha y la derecha, y ahora parece que se estuviera devolviendo y poco a poco los países se han venido sumando. Colombia es de los poquísimos todavía que quedan en la región, que no había tenido un gobierno, vamos a llamarlo de izquierda, pues para que no confundirnos, pero de este talante como el del presidente electo Gustavo Petro. Entonces, uno creería que como está manejando Petro hasta hoy, y estoy hablando de 15 días después de las elecciones, ¿no? O sea, todavía estamos en la fiesta. Si uno ve que es un gobierno así, que se morigera, que es un gobierno que no está en plan pendenciero, uno diría que podría ir por la línea de un Pepe Mujica. De un Pepe Mujica que gobernó el país, para algunos, en su país algunos lo critican severamente, para otros fue el modelo ideal de izquierda, porque fue un gobierno que gobernó con el apoyo de grupos empresariales importantes. Fue un gobierno austero, fue un gobierno que no tuvo escándalos de corrupción evidentes,
y finalmente Mujica terminó convirtiéndose como en ese modelo de izquierda ideal, como tú lo estabas insinuando. Que si Petro va a ser igual, seguramente no. Petro es muy radical en las cosas. En el tema, por ejemplo, de glifosato es radical. No vamos a tener glifosato. En el tema de la lucha de cambio climático, él la promovió mucho en la alcaldía de Bogotá, pero no dejó nada, ningún indicador sobre el cambio climático. Pero hay que reconocerle que nos metió en el discurso de cambio climático cuando la humanidad ya iba bastante avanzada y aquí en Bogotá no hablábamos mucho de eso. Él nos metió en esa discusión y eso hay que reconocerlo. Que no hizo mayor cosa y que no dejó indicadores nada sobre cambio climático, ahora uno lo ve más comprometido. Lo ve comprometido con el tema del cambio climático en Colombia y en América Latina. De hecho, a mí me da la impresión de que Petro en realidad lo que quiere para su futuro personal es convertirse en un líder regional que abandere el tema del cambio climático. Y lo dijo en su discurso. América Latina se tiene que plantar de frente contra Estados Unidos y decirle, aquí vamos a hablar de tú a tú frente al tema de cambio climático, porque no pueden ser ustedes los que contaminen, los que nos dañen el aire y nosotros aquí a través de nuestras selvas tratando de limpiar las cosas. Aquí tenemos que sentarnos y hablarnos de frente, pero las mismas con igualdad de condiciones. Y yo lo vi con la intención de que él quiere liderar eso. Es el líder de izquierda más fresco que tenemos ahorita. Boric está cayendo estrepitosamente en las encuestas. El gobierno argentino está mal en las encuestas. Castillo por poco lo destituyen en Perú. Nicaragua está completamente aislado. Venezuela, pues todo lo que ya sabemos. El único líder de izquierda que en este momento sobresale, que tiene una áurea distinta, un aire fresco, es Gustavo Petro. Gustavo Petro tiene que aprovechar eso, pero eso lo tiene que hacer con responsabilidad, sin llevarse el país por delante, sin cazar nuevas peleas. Si él quiere convertirse en ese líder, tiene que empezar a dar ejemplos desde la misma casa. Entonces yo diría que podría ser un Pepe Mujica si hace las cosas bien. Yo también creo que va a surgir otra vez el liderazgo de Lula da Silva en Brasil, que también hizo un gobierno de izquierda moderada, que se entendió con todos los sectores, que fue reelegido, que después tuvo un escándalo por corrupción y al final terminó el proceso cayéndose y ahorita está muy opcionado para ganar otra vez la presidencia. Yo creo que en términos de liderazgo de izquierda en América Latina se viene una puja muy interesante entre Lula y Petro. Ernesto, hablando un poco, porque ya nos quedan poquitos minutos, pero creo que es un tema chévere e importante de tocar, es cómo ves tú un poco el papel de nosotros los jóvenes ya en este próximo gobierno. Gran parte de la juventud estaba con Petro, pero gran parte de la juventud también estaba con Rodolfo, con Fico en su momento, o sea, mejor dicho, nosotros también estamos como, cada uno pues tiene su, su inclinación pues ideológica, pero sin duda alguna, y muchos lo decían, que el papel que jugaron los jóvenes, que jugaron las redes sociales, fueron unas elecciones, si bien similares en algunos aspectos en las anteriores, el tema de las redes en este fue muy impresionante, lo hablábamos hace unas semanas, que fueron determinantes, pero ¿cómo ves tú cómo va a ser esa relación entre Petro, los jóvenes, y sobre todo esos jóvenes que no están de acuerdo con él y que le tienen temor? Yo no sé si le tengan temor o yo creía que los jóvenes hoy no le temen a nada. Lo vimos en los estallidos sociales. Yo creo que en buena medida, yo tendría que revisar las estadísticas, pero yo creo que en buena medida lo que pasó en estas elecciones presidenciales se le debe a los jóvenes. Hay que decirlo en letras grandes. A los jóvenes se les debe buena parte que estemos viviendo este cambio que estamos viviendo. Porque lo venían anunciando en las calles, en las protestas, en esos estallidos sociales, violentos o no violentos, allí había un tema de los jóvenes. Mucho antes, por allá en el año 2019, yo me metí en la mitad de una de esas marchas, Aura, cuando se unieron la Javeriana, la Pedagógica, la Nacional, allí en la 45, que fue unos momentos de los más tensionantes que yo he visto. Yo me metí en la mitad de una de esas marchas para escuchar a los jóvenes. Y curiosamente los jóvenes no les gustaban que los trataran de petristas, porque muchos decían que es que eso lo estaba moviendo Petro. No, los jóvenes decían, no, estos somos nosotros, que estamos buscando un nuevo liderazgo. Yo les decía, pero ¿qué tipo de liderazgo? Y miren, los jóvenes no quieren una revolución. Los jóvenes no quieren acabar con la institucionalidad. Los jóvenes no quieren
comenzar de ceros este país. Los jóvenes, y lo dijo el estudio de esto, creo que se llamaba Mejor Hablar, de la Universidad de los Andes, 6 universidades que se unieron, sacaban unas conclusiones muy interesantes. Los jóvenes decían, nosotros queremos, lo que queremos es que se respete la Constitución. Eso es todo lo que queremos, que se respete la Constitución y que se acabe la corrupción. Ese es el cambio que nosotros queremos. Ellos no estaban pidiendo que se acabaran estas entidades, que se acabaran los partidos, que se acabaran los medios de comunicación. No, ellos no estaban pidiendo nada de eso. Ellos Y la estaban diciendo, educación, ¿no? sí, y están diciendo que se cumpla con la Constitución. Eso es todo lo que estamos pidiendo. Y la Constitución no permite la corrupción, entonces acaben con la corrupción. ¿Y cómo se logra eso? Con educación. Los jóvenes fueron los abanderados del tema de la educación. Así es de que si Petro quiere escuchar a los jóvenes, los tiene que escuchar allí, en donde los jóvenes lo que quieren es, oiga, apliquen la bendita Constitución. Si nosotros aplicáramos a rajatabla la Constitución, tendríamos un país más viable. Y lo quieren hacer a través de lo más productivo que puede tener un país, que son unos jóvenes educados. Oportunidades. Con la educación llega todo lo demás. Pero si ese no es el énfasis, pues lo va a tener difícil. Y yo termino con esto, yo no veo a unos jóvenes, los jóvenes que incluso que estaban con Rodolfo Hernández, yo creo que coinciden mucho con los que estaban con Petro, en el tema del cambio. No quieren a los políticos de siempre, no quieren la corrupción de siempre, no quieren seguir siendo marginados, no quieren quedarse por fuera de la educación, no quieren quedarse por fuera de empleos que dignifiquen su vida. Eso es lo que ellos están pidiendo. Ellos no están pidiendo hagamos una revolución, tomémonos las armas, acabemos con las ciudades. No, ellos están diciendo, oiga, denos una oportunidad, y la oportunidad nos la brinda si ustedes aplican bien la Constitución. Petro debería concentrarse en eso. Y ojalá que estos acuerdos que están haciendo con sectores políticos que los jóvenes odian, porque los jóvenes odian a los partidos, los jóvenes no creen en nada, ojalá que esos acuerdos con estos políticos no los vayan a decepcionar a ellos. Claro, Ernesto. Pues yo creo que vienen 4 años muy duros, o sea, muy duros porque van a cambiar muchas cosas. De pronto no veníamos acostumbrados a cierto modelo del país y nos van a empezar a cambiar muchas cosas que nos van a afectar el bolsillo, la educación, la salud, la forma un poco como entendíamos la Colombia siempre va a empezar a cambiar y estamos como muy a la expectativa de qué va a pasar en estos 4 años, pero sin duda yo creo que estos espacios también nos ayudan un poco a entender, Ernesto, y qué mejor pues que escuchar, perdón, tu explicación, también las dudas de los suscriptores. Yo creo que esto también nos da una luz de cuáles son las preocupaciones de Sí. las personas que nos leen, y creo que eso es súper valioso para nosotros los periodistas, de también entenderlos a Bueno, ustedes, sí. de qué quieren que escribamos, qué quieren que investiguemos, y esto a nosotros también nos da una luz muy grande de la ciudadanía que quiere que hablemos, ¿no? Que creo que finalmente, y como lo hemos dicho siempre, a ustedes nos debemos nosotros. Así es. Ahora, tú dijiste una cosa que yo iba a decir y me alegra que lo hayas anotado, y es que estas preguntas que yo he escuchado hoy, algunas que alcancé a leer acá, muchas gracias a María Isabel también por el mensaje, a mí me nutren muchísimo, porque entonces yo digo, los ciudadanos quieren saber esto, qué va a pasar con las fuerzas militares, qué va a pasar con los jóvenes, qué va a pasar con las pensiones. De esto es que está hablando el suscriptor, de esto es lo que está hablando el ciudadano miércoles. Yo me tengo que meter ahí, yo tengo que responderle las preguntas a estos señores. Señor que está preocupado, ¿qué va a pasar con su pensión? Yo tengo que hacerme un informe en el periódico que a ese lector fiel que me está siguiendo, yo le responda a eso. Si hay muchos jóvenes en este chat, si hay muchas amas de casa que quieren saber qué va a pasar con sus hijos, yo tengo que meterme en esa conversación en que están los suscriptores y que están los lectores del tiempo, y por eso yo me voy muy animado, me voy con ideas que me acaban de surgir aquí con todos ustedes, y de verdad muchísimas gracias por habernos atendido. Deberíamos hacer otro cuando arranque el gobierno y veamos los cambios y los anuncios que vienen ahí. Ahí tendremos que volver a conversar, porque yo sé que ustedes van a seguir leyendo con mucha atención lo que publiquemos y les van a surgir muchas dudas que nosotros estamos dispuestos a resolver siempre. Así que de verdad, muchísimas gracias por el tiempo, por la paciencia. Fueron mis humildes opiniones personales que no comprometen al periódico para nada. Eso es lo que yo veo aquí, de lo que escucho, de lo que dialogo, de lo que converso y de lo que leo de mensajes de ustedes. Así que muchas gracias, Aura, muchas gracias, María Pilar. No, Total. Ernesto, a ti muchísimas gracias. Y un poco para complementar esto que has dicho de la importancia de los temas que son interesantes para nuestros suscriptores y nuestros lectores, que finalmente son nuestra sangre, les vamos Ahí se nos trabó María del Pilar, o soy yo la única que no la Es escucho. que creo que se le cerró el micrófono a María Pilar.
Se me cerró el micrófono. Ah, bueno, listo. Aquí estoy otra vez. Hola. Que para complementar un poquito lo que estabas, bueno, complementar no, sino muy por paralelo a lo que estás diciendo de la importancia de conocer esas inquietudes que tienen nuestros suscriptores y nuestros lectores respecto a los temas, este y muchos temas. Por eso les compartimos una encuesta en el chat. Ojalá se tomen 5 minuticos para responderla, para que nos cuenten también los temas que quieren tratar en este café, cómo les ha parecido los temas que hemos llevado hasta ahora, si les parece que todo es correcto, si tienen alguna sugerencia. Todo eso es muy importante para que este espacio que es para ustedes sea siempre agradable y, como siempre, muy bienvenidos. Bueno, No, María del Pilar, a ti muchas gracias. María del Pilar es la que nos ayuda también a organizar todo esto. Sin ella esto no sería posible, así que muchas gracias a ti y gracias ahorita había más de 60, ya se han ido desconectando, pero alcanzamos a tener 65 suscriptores, entonces, ¿qué nota? A todos un 67 abrazo. ahora. Ahí está, 67 Imagínate. suscriptores, de verdad. Muchas gracias por la invitación, muy, muy amables, muchas gracias. felicitaciones. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Bueno, Muchas se nos gracias, agotó muy el tiempo. interesante la charla. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias.